Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les tengo a una invitada que yo sé que les va a gustar. Es una doctora muy querida en Chile, no solamente por ser una gran doctora, un gran médico, sino que porque ella se ha dedicado a la enseñanza de alguna manera con sus apariciones en distintos canales de televisión. Hoy día tengo entonces para presentarles a la doctora Carolina Herrera, médico broncopulmonar, especialista en medicina intensiva del Hospital de la FACH. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Querida Miriam, gracias por la invitación. Siempre encantada de poder conocer estas obras de difusión, estas radios, que es todo un mundo que yo no conocía. Oiga, muchas gracias por recibirnos. A ver, doctora, hagamos una especie de actualización respecto de del COVID, de lo que está pasando hoy día, porque, a ver, tenemos varias cosas, los índices han ido bajando, la apertura del paso a paso ha sido cada vez mayor, en Magallanes hubo 0 casos un día, pero ¿cuál es la realidad en los hospitales? Usted la vive todos los días. ¿Nos puede contar un poquito? Bueno, yo te quiero decir que con mucho orgullo soy parte del personal de la salud, de la atención terciaria, que significa la atención en las UCI. Y UCI que por muchos años, yo te diría que por una década hasta marzo del año pasado, teníamos como 1000 camas habilitadas con tantos ventiladores mecánicos, con una cantidad de profesionales expertos en eso muy limitada, porque aquí se le hace la vida difícil a los que quieren ser especialistas en esto. Yo tengo 60 años, tengo 35 años de profesión, me he dedicado de esos 35, 25 a la medicina intensiva, entonces siento que yo soy parte de esa familia y puedo hablar con propiedad. En este momento llegamos en algún minuto a tener cerca de 4.500 pacientes en las UCI, que se armaron esas UCI en lugares que no eran las UCI habituales. Se extendió el aporte de ventiladores mecánicos y otras prestaciones de especialidad a las unidades de tratamiento intermedio, incluso tratamiento básico, incluso urgencias y consultorios. O sea, había gente hospitalizada en todos lados. El punto es que si uno lo piensa y tú dices, en Estados Unidos hace una semana declararon que volvió la emergencia porque el 83% de los virus que están circulando es el virus Delta. Si en el Reino Unido hace más de un mes atrás o incluso más el 90% era virus Delta, ¿cuál es la razón lógica o médica o científica para pensar que vamos a ser distintos cuando recién estamos documentando la entrada del virus Delta a este país? Entonces yo sin querer ser alarmista ni nada, yo lo único que quisiera es tener un poco de paz, pero uno tiene que como anticiparse a las cosas que pueden pasar. Y en este momento entonces todavía nos queda un camino muy largo a saber si es que este virus Delta u otra variante va a ser la predominante en este país en las próximas semanas o meses, sobre todo en relación a esta apertura completa de la región metropolitana y otras regiones. Doctora, en ese sentido, a lo mejor no fue el minuto como para hacer el avance, pero por otro lado tenemos el tema de la salud mental, en que hay mucha gente que ya estaba chata con estar encerrada. Pero querida Miriam, nadie se ha muerto en este país por estar chata. Yo nunca he firmado un certificado de función, diagnóstico, estoy chato por el encierro. Pero hay 35.000 compatriotas y personas que viven en este país que han perdido la vida. Si tú fueras parte de una de esas familias, ¿no te parece razonable que se llame a la prudencia? Básicamente yo soy una defensora de las libertades personales. Y una de las cosas muy importantes es que tú le entregues información oportuna y adecuada y muy clara y comprensible a las personas, y que ellos tomen la decisión. Si en este momento se liberaron las fronteras para algunos traslados, ¿cierto? Internacionales o interregionales, pero que la gente sepa que si va a 12 horas el mismo aire con 350 personas en un avión, que sepa que algunas de esas personas pueden tener una PCR negativa, pero pueden ser positivas.
y ahí que tome su decisión. Si quiere llevar a sus hijos, si quiere llevar a sus padres en ese mismo avión, que tome sus decisiones y tome sus riesgos, pero sabiendo a lo que se expone. Nosotros tenemos en nuestra UCI pacientes hospitalizados desde febrero. ¿Tú sabes lo que significa tener a un paciente sufriendo desde febrero? Estamos casi en agosto. Entonces, me parece a mí que es muy importante que las personas que estamos ahí llamemos a la prudencia y que cada uno tome sus decisiones, pero en forma informada. Yo le escuché el otro día a usted una respuesta que me pareció notable. Dijo, a ver, dijo, si hay personas, si hay en cada esquina que venden cigarrillos y usted no fuma, ¿usted está obligado a comprar? Claro, tú puedes tomar tus decisiones y de la misma manera tú puedes tomar tus decisiones si alguien te toca la bocina mal en una esquina y tú decidir darte la vuelta, mostrarle el dedo en medio, lo que sea, y enojarte y irte enojado para la casa y estar todo el día con la adrenalina alta, o definitivamente ni siquiera que entre a tu conciencia y ya no existe en el próximo semáforo, ese episodio ya pasó. Entonces, de la misma manera, tú estás facultado para decidir si hoy te quieres juntar con 10 personas a comer, que son 10 casas distintas, 10 sistemas virales diferentes, se van a sacar la mascarilla, van a comer un asado, pero eventualmente uno de ellos pudiera estar contagiado. Esto es una bomba de racimo que tú vas a ponerle a esas 10 casas y a esas 10 familias. Entonces mi llamado es súper simple y por eso acepto tu invitación a conversar y acepto todas las invitaciones a conversar si tienen que ver con el cuidado. ¿Por qué? Porque este virus se transmite por microaerosoles, que significa que si tú te juntas a conversar o a comer y necesariamente te sacas la mascarilla y no ventilas ese lugar o estás mucho tiempo con esas personas, vas a respirar ese aire. Y este virus tiene que ver con cómo se ancla en la vía aérea. Yo tengo aquí, mira, muchas cosas que se actualizaron ayer, que dice que en el fondo la respuesta no está en los anticuerpos circulantes, sino que en la cantidad de defensas que tú tengas en tu barrera natural de la nariz y las mucosas nasal y oral. Entonces, si una persona no está vacunada, rápidamente se le van a replicar los virus en la nariz y en la boca, va a contagiar más, se puede enfermar más gravemente y por eso que el llamado es vacúnese, porque al menos con eso ya tiene su respuesta inmune un poquito mejorada respecto a no tener nada. Oiga, doctora, usted dijo recién y yo lo dejé pasar, pero ahora se lo voy a recordar. Dijo que tiene gente todavía hospitalizada desde febrero. Eh, Sí, claro. ¿En qué está? A ver, se habló, bueno, es algo que realmente no conocíamos, ¿verdad? Recién COVID. apareció, claro, recién apareció, recién se está estudiando, recién se están viendo el tipo de vacunas, para qué sirve, cuántas sirven más que otras, etcétera. A pesar de que yo ahí en eso discrepo, porque cuando yo llevaba a mi hija a vacunarse, nunca pregunté, oiga, ¿cuál es ¿de dónde viene esa vacuna? ¿Por qué esa Claro. vacuna? Se vacunaba nomás, ¿no es cierto? Pero bueno, Y que ahora, las de la influenza son hace 10 años las mismas de Sinovac. exactamente. Entonces, ¿en qué están estas especies de, no sé, nuevos tratamientos o tratamientos que eran, por ejemplo, me acuerdo de haber escuchado mucho hablar de la ivermectina, por ejemplo, o de Claro, la hidroxicloroquina, claro, sí, de los... ¿qué pasó? ¿Cómo está siendo en este momento el tratamiento para esas personas que desgraciadamente están desde febrero? Como si ustedes llevan como 5 meses ahí adentro ya. Bueno, nada sirve para tratar el COVID. Quiero ser súper Ya. explícita en esto. Esta es una enfermedad viral que no tiene un antiviral específico como la influenza, que tiene un antiviral específico que se llama celtamivir. En este Ujú. caso, esta enfermedad que es producida por el virus SARS-CoV-2 no tiene un antiviral específico, por lo tanto, o la evitas con medidas de protección personal, que eso es absolutamente legítimo si no te quieres poner una vacuna, o te vacunas con la cual, si te pones en contacto con ese virus, porque la vacuna no evita el contagio, lo que evita es la enfermedad grave por COVID. ¿Sí? Entonces, en este momento lo único que ha probado una disminución de la mortalidad es el uso de dexametasona en el paciente grave. Entonces, no hay ningún tratamiento para el COVID. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto, querida Miriam? Cuando tú te enfermas y te inflamas con esta tormenta de citoquinas y esta tormenta inflamatoria que significa el COVID agudo, de ahí para adelante te enfermas de una manera que no habíamos visto nunca, nunca
en ninguna parte del mundo una enfermedad que afectara a ambos pulmones en todos sus lóbulos en forma absolutamente difusa y que evoluciona, por desgracia, a lo que se llama neumonía en organización, que es que este pulmón, que tiene que ser una especie de tul por donde pase el oxígeno, se transforma en un cuero por donde no pasa el oxígeno, y esa es la insuficiencia respiratoria que se manifiesta de ahí para adelante y que en muchos casos no es reversible. Entonces el paciente sufre toda esta agonía de meses, de meses, de meses, de meses de estar conectado a un ventilador mecánico, hasta que finalmente una y otra y otra y otra infección bacteriana que le sobreviene termina con su vida. Entonces para nosotros realmente ha sido una cosa terrible, porque a ti te enseñan medicina, te enseñan cómo tratar las neumonias, te enseñan cómo tratar a las personas, pero jamás te enseñan cómo en 2 minutos telefónicamente le dices a una persona que su paciente va mal hoy día y se puede morir en las próximas horas. Nosotros estamos emocionalmente desgastados, porque igual nos encariñamos con nuestros pacientes, igual sentimos que nuestro aporte en algunos casos, pese a que le ponemos toda la tinca del mundo, no es efectivo, porque hay circunstancias, como por ejemplo, esto otro que también quisiera mostrarte, que dice que el 80% de las personas que han muerto por COVID tenían obesidad y sobrepeso. El 80%. Entonces también tenemos que explicar que no es que queramos hacer, yo menos que nadie, que yo tuve un pasado de obesidad muy importante, yo menos que nadie quisiera hacer bullying, al contrario, es una especie de alerta. Quienes se tienen que cuidar en este país son aquellas personas que tienen factores de riesgo, que fuman, que son obesas, que son diabéticas, que esas son las más vulnerables para COVID. Y ahí levantamos la alfombra de nuestra circunstancia sanitaria en este país, porque antes del COVID ya habíamos triplicado la incidencia de diabetes en 15 años, del 4 al 12%. La obesidad es casi el 69-70% de nuestro país, y el tabaquismo un tercio de los chilenos activos. Descontemos además agreguemos los que son fumadores pasivos. Entonces, mi misión en esta vida, en este minuto, es como una monomanía de tratar de que las personas escuchen y les quede rebotando una idea en la cabeza, así como, pucha, sí, yo tengo sobrepeso, estoy definitivamente en obesidad, tengo que bajar de peso. Así, como esa es mi misión en el mundo, es decir, qué es lo que le pasa a la gente y cómo podríamos no solo evitar esta enfermedad, sino que muchas otras. Como decía usted, los altos índices de obesidad en Chile y de diabetes que han crecido muchísimo, a lo mejor van las dos cosas juntas, la obesidad Absolutamente. con la diabetes, ¿no? Y con el hígado graso, y con la enfermedad metabólica, y hay puntos en los que esto es reversible, pero hay puntos en los que ya no es reversible. Porque déjame decirte, querida Miriam, que la grasa que uno acumula cuando está en sobrepeso y obesidad es metabólicamente activa, no es estéticamente una preocupación, ese no es el problema. El problema es que esa grasa es inflamatoria y por lo tanto propende por eso mismo a que una persona que tenga una enfermedad o una infección viral de cualquier naturaleza o bacteriana sea más vulnerable. Esa es la idea entonces de cómo funciona la grasa, ¿no? No sabía, Claro, es como el sí, combustible en realidad. sí, es que hay muchas cajas negras todavía que no conocemos, pero sabemos varias cosas. Primero, sabemos que la obesidad abdominal es la más peligrosa. No es la obesidad del trasero o de los brazos, qué sé yo, de las piernas. La obesidad abdominal, ¿por qué es más peligrosa? Porque refleja la grasa que envuelve los órganos. Y esa grasa es más peligrosa y tienen más incidencia de infarto, falla renal y otras enfermedades, esos órganos que están más vulnerables a la inflamación. La inflamación, para que todas las personas sepan, no es que se me hincha un tobillo o se me hinchan las piernas porque no tengo líquido, no. La inflamación es un elemento activo de desgaste del organismo, y de la misma manera que el estrés crónico nos pone con cifras de catecolaminas más altas, de hormonas del estrés más altas, y eso aumenta la glicemia y aumenta la taquicardia y aumenta
¿cierto? La fatiga crónica también nos pone en un desajuste frente a las enfermedades a las que vamos a tener que enfrentar porque nos encontramos día a día con alguien que nos trae el COVID a la garganta. Lo importante, y en esto, déjame explicarte esto un segundo, esto puede pasar todos los días. Entonces, por eso es muy importante tratar de tener los máximos resguardos posibles y como uno no se va a esconder ni se va a confinar para siempre porque tenemos que sacar adelante este país, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras defensas. En buenas cuentas, una vez pasado esta pandemia o esta emergencia, que no vamos a volver a hacer lo mismo de antes, debiéramos dedicar todas nuestras políticas públicas al tema de la obesidad, de la diabetes, ¿no? El control del cigarrillo, que Es no se ha ahora. hecho. O sea, mira, yo con mucho orgullo te puedo decir que yo que trabajo en una UCI, que no veo pacientes que ni siquiera hablen porque están todos intubados en un ventilador mecánico, una de mis más preciadas como logros en la vida es que cuando fui presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias por allá por el año 2011, logramos la promulgación y abogamos mucho por la ley antitabaco. Cuando Ujú. tú vas a un restaurante o ibas y nadie te fuma al lado, yo siento que estuve ahí. Entonces, para mí es muy importante el que las personas tengan hoy, no mañana, no cuando pase la pandemia, si la pandemia no va a pasar, si este virus ya se va a quedar en el ecosistema viral de nuestra humanidad. Lo que tenemos que lograr es tratar de entender que hay muchas cosas que ya cambiaron, por ejemplo, las normas de urbanidad cuando te saludas con otra persona. A mí hace un año y medio que nadie me toca así Ujú, en el cuerpo, ujú. porque en el fondo tú sabes que si te acercas a 1,5 metros vas a tener mayor posibilidad de contagio. Entonces, en este momento, no es mala educación saludarse de lejos, no es mala educación limpiar el teléfono cuando tú lo ocupas junto a 100 personas Ujú. distintas en un turno, no es mala educación si tú te lavas las manos cuando has tocado a otra persona. Entonces, tenemos que explicarle a las personas que lo que tienen que hacer son medidas muy simples, barrera en la mascarilla, lavado de manos y distancia física, no emocional, no distancia social, porque la depresión y la ansiedad también aumentan si tú te aíslas socialmente. La distancia tiene que ser física. Me queda sumamente claro, doctora. Cuénteme, ¿cómo es su día en un turno, por ejemplo? Uh, bueno, hace nada, 2 o 3 días puse justamente eso para que la gente entendiera que cuando uno parte un turno a las 7:30 que se tiene que llegar a estacionar, porque si no, no hay estacionamiento, partes recibiendo el turno que puede durar hasta 2 horas, porque si mi unidad tiene 8 pacientes, por cada paciente tú tienes que recibir cada uno de los aspectos y cada uno de los aspectos médicos de la hemodinamia, respiratorio, neurológico, nefrológico, neurológico, etcétera, 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 implica además unas 40 cifras que te tienes que meter por cada paciente y masticarlas rápidamente porque se espera que cuando sales de ya de la recepción del turno, tú dominas el cuadro clínico de cada paciente. Y esto, quiero decirte que si uno lo hace en 2 unidades distintas, como yo trabajo en una unidad coronaria y en la UCI, entonces es aprenderte nuevos pacientes cada vez que llegas a un turno. ¿Y cuánto es cada vez? Día por medio. Porque realmente en este momento hay por lo menos un 30% de carencia de personas porque o estaban en riesgo y salieron del circuito de hacer turno, o presentan licencia por enfermedad, o presentan licencia por estrés. Realmente la gente de la salud estamos destrozados. Yo no he tenido vacaciones en varios años, pero estoy como en modo COVID. Para mí, estas circunstancias, igual que si nos hubiéramos sumergido en un submarino, y todavía no salimos a la superficie. Y a veces ha habido tormenta, y a veces el agua está un poquito más quieta, pero todavía estamos debajo del agua porque esta pandemia aún no ha acabado. No acaba por decreto de una autoridad sanitaria, no acaba porque disminuyan los casos, porque nosotros sabemos que el virus Delta, la variante, tiene una potencial de expansión pandémica, que significa que en menos de una semana puede expandirse y subir exponencialmente la cantidad de casos. Doctora, usted acaba de decir ahí que esto no ha terminado y que me parece que no va a terminar nunca, que siempre vamos a tener que aprender a vivir con este virus y seguramente van a aparecer algunos fármacos o algunas vacunas mejoradas, ¿no? Para ir
bajando un poco el nivel del estrés, así como un poco partió a lo mejor la influenza, ¿no? La influenza al comienzo tampoco tenía vacuna, No tenía nada, no tenía claro. nada, entonces, claro que no fue a nivel de pandemia, a lo mejor no fue con el nivel de peligrosidad que tiene este virus No, querida específicamente. Miriam, en 1918 murieron 50 millones de personas después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Murieron Ujú. 50 millones de personas por influenza. Entonces aprendimos de la influenza muchas cosas y aprendimos que primero era una enfermedad viral igual que el COVID, segundo que tenía proteínas en su superficie que son las H y las N, H por hemaglutinina, N por Ujú. neuraminidasa, y que la variabilidad de combinaciones entre esas dos proteínas puede dar 100 serotipos distintos. Entonces, por eso es que tú podrías vivir 100 años e infectarte 100 veces con virus que son distintos, pero es el mismo virus de influenza. Entonces, por eso es que nosotros sabíamos desde hace un par de décadas atrás que teníamos una cantidad de fallecidos por neumonía que no nos lográbamos explicar, y cuando se descubrió en el fondo que cuando tú inmunizas contra la influenza disminuye la posibilidad de infectarte por bacterias también, porque disminuye la inflamación del pulmón, entonces por eso es que se implementó y la influenza ahora es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, a diferencia del COVID, que todavía es una campaña extraordinaria. Y respecto de eso mismo, a ver, si vamos a tener que vivir con esta cuestión aquí Sí. para siempre, y que a lo mejor usted dice que en una semana puede llegar un virus delta que deje la embarrada, ¿cómo va Como en este Estados tema? Unidos, ¿Qué como en pasó? Estados Unidos. Exacto, ¿cómo ha pasado ahora el tema de la variante Delta en Chile? Porque se ha sabido poco en realidad de unos pocos viajeros que han llegado y que han infectado a algunos, pero parece ser que estuviera controlado. ¿Es tan así? ¿Se puede realmente controlar si las personas dicen, no, si yo me voy para mi casa, pero como se sienten bien a lo mejor porque son asintomáticos, eh, salen a comprar a la esquina y dejó la embarrada porque se juntó con un montón de gente ahí? Bueno, mira, la cultura de la excepción en nuestro país es una cultura bien compleja, porque en el fondo cuando tú haces la excepción de darle permiso a una persona por un tema humanitario, que además a mí siempre me quedó la duda de por qué una persona que había fallecido por COVID tenía un funeral, cuando la normativa es súper estricta. Si alguien fallece por COVID se tiene que llevar de inmediato al cementerio. Entonces, para mí, si bien la persona, el primer caso que fue el de San Javier, ¿cierto? Parece que no dijo toda la verdad desde el comienzo y cambió las fechas, en fin. En este momento todos los casos que se han probado de virus Delta son casos que han sido traídos del extranjero. Pero ¿qué pasó en el Reino Unido? En este momento el 90% de los casos es por virus Delta. En Estados Unidos hace una semana, ¿cierto? Tuvieron ya la expansión del virus Delta, sobre todo en las poblaciones más vulnerables de Mississippi, de la región del sur, donde hay poblaciones más pobres. Entonces, para nosotros es muy importante entender que nosotros no tenemos ninguna razón para ser diferentes de ellos. Y por lo tanto, es eventualmente posible que en algún momento nosotros empecemos a aumentar esa cantidad de pacientes con virus Delta. ¿Y cuál es la característica del virus Delta? ¿Qué es lo que lo hace más contagioso? Es que se adhiere mejor a la faringe, y por lo tanto la única defensa que nosotros tenemos para disminuir esa cantidad de personas infectadas es que se vacunen, porque al vacunarse rápidamente, cuando el virus entra en contacto con tus mucosas, tú produces anticuerpos y lo eliminas. Entonces circula menos, se replica menos y hay menos variantes, porque las variantes, sobre todo la delta, depende de los no vacunados. Incluso esto pasó en Israel, ¿no? Donde vimos una imagen muy Claro, bonita en que se sacaban las mascarillas los chicos y realmente a la semana en realidad quedó la embarrada otra vez. es que aquí para poder hacer como realmente la educación de las personas, la vida que teníamos hasta antes de la pandemia, por muchos meses, semestres y ya casi años, no va a ser así. No va a ser que nos juntemos, bailemos el trencito en el año nuevo y nos juntemos todos los fines de semana a comer con todos los amigos, invitemos a la cuadra, a la mesa del teclú ahí en la calle, en el pasaje. Ya no va a ser así. Tenemos que explicarle a las personas que ahora el autocuidado es la clave de la solidaridad
con el resto de las personas, que tiene que ver con mi cuidado, con el cuidado de mi familia, pero también con el cuidado de toda la sociedad. Porque hay una madre, un hijo, una abuela, un padre que es necesario en su casa y que no va a estar si tú le llevas activamente la infección. Y esa infección puede ser de una manera tan cándida o tan inocente como que un niñito sople una vela de cumpleaños encima de la torta y todos consuman eso y ese finalmente sea el transporte del virus hacia una casa en donde hay un postrado. Entonces, por eso es que es muy importante entender que en esto todavía tenemos que ser capaces de entender que nos podemos juntar con nuestro papá, con nuestra mamá, con alguien, pero ojalá al aire libre, ojalá a 1 metro de distancia, ojalá evitando el contacto físico por un tiempo largo. Si esto se hubiera repetido tanto como el número de camas disponibles de la UCI, yo creo que la gente hubiera aprendido. No se sabe en realidad, yo no, la RAE inventó una palabra que ahora da la impresión de que da totalmente sentido a aquellas personas porfiadas, ¿no? Inventó la palabra covidiota y la aceptó, porque en realidad hay personas que todavía no creen, ¿no? A mí me llegan de repente muchos informes que dicen, ¿todavía crees en que el COVID existe? Si esto es nada más que para controlarnos, no sé, hay un montón de personas que Dios todavía mío. creen, ¿no? Bueno, como existen también los terraplanistas, pero Sí, no, existen. y lo otro, Miriam querida, es que cuando alguien muere, una persona muere, es una tragedia, pero cuando mueren 35.000 personas en un país es una estadística. Entonces, para nosotros es muy importante que se entienda que cada una de esas historias humanas detrás de esas personas que han partido por COVID tiene también un sentido y tiene un sentido que pudo haber sido evitado. Y esa evitación estaba en las manos desde este año de aquellos que se pueden vacunar, pero el año pasado no, tal vez. Entonces, yo llamo a las personas a ser solidarias, a vacunarse, a no exponerse, a evitar el contacto durante un tiempo todavía. Doctora, para ir terminando y terminando en positivo, digamos, la pandemia nos Sí, dejó cosas negativas, muchas cosas negativas, nos está dejando muchas cosas negativas, pero también nos ha dejado cosas positivas. ¿Qué le parece a usted el tema de, por ejemplo, esto mismo que tenemos hoy día, esta conversación, de otra manera a lo mejor no habría sido posible? o ¿Qué cosas sea, yo positivas encuentro que cree es usted? maravilloso. Encuentro que es maravilloso que uno haya podido validar, por ejemplo, la licencia médica electrónica, la receta electrónica, la consulta de telemedicina, el encontrarse así como nos estamos encontrando nosotros, ¿cierto? Por Zoom un ratito sin tener que salir de la casa. Yo ahora tengo que ir a cocinar el almuerzo y no voy a tomar ni un segundo en ir de aquí a la cocina, mientras que antes todo tenía que ser presencial y tal. Pero yo también quiero dejar como ese ánimo en positivo, porque ahora nos hemos dado cuenta que lo importante de la vida no es el consumo, no es la joya, no es el auto, la marca de la ropa que usamos, es simplemente almorzar con tus seres queridos y dar gracias que uno tiene salud, tiene vida y tiene trabajo, para los que lo tenemos, ¿cierto? Ujú. Aunque eso signifique para toda la gente de la salud ir a enfrentarse directamente al virus día a día. Ustedes no pueden hacer teletrabajo en realidad, ustedes No, tienen que estar ahí, ¿no? Así que sí, bueno, le agradecemos mucho, le agradecemos obviamente a todo el personal de salud y a usted específicamente hoy día, doctora, por haber estado con nosotros, ¿no? un agrado. Hemos pasado por tantas etapas, desde que, oh, qué rico, me voy a quedar en la casa, aprendamos a hacer pan, todos aprendimos a hacer pan, ¿no? Era como una cosa lógica, pasamos por las recetas de cocina, etcétera, después con los teletrabajos, con los niños que también tenían que estar, no teníamos todos los computadores, etcétera. Hemos pasado por muchas etapas, hemos vivido muchos cambios en este año y medio ya que llevamos de pandemia. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Un beso, muchas gracias, Miriam, encantada. Un saludo a la iglesia. Que estén muy bien ustedes, señoras y señores, también. Nos vemos en otro programa más, yo creo que el lunes. Muchas gracias por haber estado aquí.